Gloria al Señor. Bueno, siempre agradecidos de Dios, siempre agradecidos porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por tener el privilegio de compartir una vez más junto con ustedes. Dios bendiga a mi pastor David, a su esposita, a Carito, Dios guarde a sus hijos, a mi pastora Esther que está presente. Y a todos los que forman parte de esta iglesia, Templo Belén, presente, o los que están mirando a través de la transmisión, sean muy, muy bendecidos. Mi esposita, mis hijos, Sofía. Y mi amigo Benja, este es canuto, este es bueno. Promedio 4 cultos por semana, mi amigo Benja. No le queda otra en todo caso, pero así. Y gracias al Señor por el privilegio de estar con ustedes. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad. Hace poquito entregamos nuestras lecciones de escuela dominical sobre la esperanza. Y la esperanza es uno de los términos que tiene empapada la boca de los profetas. El profeta siempre habla con esperanza. A veces usted lee unos términos que son de justicia, pero por muy fuerte que vaya el mensaje, siempre lleva una cuota de esperanza. Porque Dios siempre espera que uno se arrepienta. Toda la poesía hebrea tiene esta carga de esperanza. Y el ejemplo está en ese salmo. Si el Señor hiciere volver. No es algo presente, es para mi mañana. Porque en el presente hay cautividad. Ellos están en el exilio. El autor de ese salmo lo ha perdido todo, no tiene nada. Está en Babilonia. No hay templo, no hay adoradores, no hay nadie. Pero él sueña un mañana distinto. Él sueña un futuro diferente. No en un porvenir de casualidad, no. Su esperanza está sostenida en su Dios. Porque si Él hace volver nuestra cautividad, entonces marcharemos como aquellos que tienen anhelos profundos en su mente, que aún despiertos logran ver lo que otros no ven. La boca inmediatamente se llenará de risa y los labios de alabanza. Tanta motivación hace con el salmista que cuando lo ven los babilonios dicen, ¿y qué pasa con este? Parece ser que grandes cosas ha hecho Jehová con él. La esperanza es extraordinaria. Pero no vamos a hablar de esperanza hoy día, sino de piedad. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 10, versos 1 al 4. Pedro y Cornelio. Es lindo verlo, de verdad que a mí me da alegría verlo. Yo nunca sabré si es 100% recíproco, pero a mí me da alegría verlo. Yo tenía 14 años cuando conocí a Priscila en el encuentro juvenil. No sé qué edad tenía Prisi. Yo tengo 42 ahora, para que saquen, amarren cuenta. Y es bueno verlo, A mí me alegra. Hechos 10, versos 1 al 4 leemos: en el nombre de nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo:
¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén, amén y amén. Esto es palabra del Señor. ¿Qué significa piedad? ¿Qué significa llevar una vida piadosa? ¿Qué es ser piadoso? De pronto estas preguntas que parecen ser tan generales se vuelven internas. Y al volverse interna, la tonalidad de la pregunta me apunta necesariamente a mí. ¿Llevo una vida de piedad? ¿Soy verdaderamente piadoso? En los días de nuestro Señor Jesús se reflexionaba sobre el tema. La sinagoga era el lugar donde se iba a orar, a cantar el himno, pero por supuesto a leer y a interpretar la lectura bíblica. Una de las cosas en las que se reflexionaba en el siglo primero en las instancias del Señor tenía que ver con la piedad. ¿Cómo encontramos un creyente piadoso? ¿Cómo encontramos a un hijo de Dios que viva su vida de manera piadosa? ¿Cómo encontramos personas que lleven y efectúen la piedad? Las reflexiones son varias. La teología del Antiguo Testamento presentaba a un hombre piadoso como aquel que vivía la ley, no solamente el que le presta atención, no solamente el que la oye, sino el que la pone en práctica, el que practica la ley. Al practicante de la ley se le denominaba como un cumplidor de la justicia. Y alguien que cumple la justicia es porque lleva una vida de piedad. Los ejemplos saltaban por montones respecto a esa instancia. ¿Acaso José, el patriarca, no es un digno ejemplo? Amén. ¿Acaso Daniel no es un digno ejemplo? Pero quienes remeditaban en estos conceptos decían y elaboran con mucha sabiduría: es imposible que un hombre cumpla a plenitud toda la ley y que lleve una vida marcada por la justicia, porque no ha habido hombre en esta tierra, excepción solo uno. No ha habido hombre, no hay ni lo habrá, que cumpla a cabalidad todos los puntos de la ley. Ninguno. Por muy prominente, por muy bueno, por muchas cualidades y virtudes que tenga, no hay nadie que se destaque sin que haya cometido un error, sin que tenga una falla, sin que tenga una cojera espiritual. Ninguno. Todos, por muy íntegros que se hayan visto, todos ellos han caído, han fallado, han concurrido en un error. Perfecto, uno solo, y creo que usted conoce su nombre. Uno solo, sin mancha, sin pecado, sin caída, nada, ni ética, ni moral, ni espiritual, intachable, perfecto, único como nadie, inocente en la cruz del Calvario, santo entre todos los hombres. Él, Jesús de Nazaret, es su nombre. Pero el resto, todos fallan. Si la falla no fue o se relacionó con algún pecado, la falla tuvo un interno. De pronto una duda, de pronto un acto de cobardía, de pronto una forma en cómo no resolver las necesidades y problemas, etc.
Y ahí usted acompaña a los grandes e insignes protagonistas del Antiguo Testamento y todos tienen su error. Todos. Por supuesto que con los rayados que son algunos cristianos evangélicos hoy día, que se creen intachables y que no se equivocan nunca, a ellos los vienen a buscar carros de fuego después que terminan las reuniones y su casa está arriba en el Carmelo, ahí. Pero quien vivía así, profeta de Dios, llamado como uno de los olivos de Israel, él mismo tuvo temor, él mismo sintió miedo, él mismo tuvo un acto de cobardía, él mismo quiso morir. Por lo tanto, llevar una vida piadosa, claro que tiene vínculos, se relaciona con cumplir la palabra, pero para llevar una vida de piedad va más allá de aquello, puesto que a todos nos cuesta cumplir las Escrituras. Entonces, ¿quién sería piadoso? Analizando los textos, analizando los pasajes de los profetas minuciosamente, la teología del Antiguo Testamento presenta la piedad con 3 pilares fundamentales. Y de estos 3 pilares se desligan todas las otras cualidades y todas las otras virtudes pertenecientes a un creyente, a un hijo de Dios. 3 pilares. Estos 3 pilares connotados en todo el Antiguo Testamento son la oración, el ayuno y la caridad. La caridad expresada como amor al prójimo, como compartir con el necesitado. En el Nuevo Testamento esa palabra se traduce como limosna. ¿Me sigue, cierto? Usted dice, faltan otras. Todas se desligan de estos 3 pilares fundamentales. ¿Cuándo alguien llevaba una vida de piedad? Primero, cuando llevaba una vida de consagración. La consagración era entendida en el Antiguo Testamento con estos 2 pilares primero. Claro, porque esa es la consagración. ¿De qué otra forma nos comunicamos con Dios? ¿De qué otra forma tenemos contacto con Él? ¿Por TikTok? ¿Le mando un WhatsApp a Dios? Señor, estoy desocupado hoy día. Con oración y ayuno. La oración y el ayuno sirven para entrar en la intimidad con el Señor. De la oración y el ayuno se desligan muchos otros. La adoración, la alabanza, etcétera, etcétera. De oración y ayuno, la vida consagrada a Dios. Eruditos del Antiguo Testamento trazaban una línea vertical entre el hombre y Dios, justamente con estos 2 pilares de oración y ayuno. Todos aquellos que se destacaron en el Antiguo Testamento se destacaron justamente porque llevaban una vida. Justamente, hombres o mujeres, ancianos o jóvenes, ¿por qué se destacaron? Por una vida consagrada, que se ligaba a la oración y el ayuno. Los mismos teólogos trazaban después una línea horizontal haciendo una cruz en lo que implica la vida de piedad. ¿Por qué una línea horizontal? Porque es una línea que me une con los demás, con las personas, con el prójimo, especialmente con los necesitados. De los 10 mandamientos escritos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, los 4 primeros mandatos me ligan verticalmente con Dios. Pero los otros 6 restantes son horizontales porque me unen con mi hermano, con mi semejante, con mi prójimo. No puedo decir que estoy cerca de Dios si estoy lejos de mi prójimo. No puedo decir que tengo comunión con el Señor si no me relaciono bien con los que tengo al lado, especialmente con los necesitados. La piedad se entendía entonces en el Antiguo Testamento con esta óptica.
¿Quién es alguien piadoso? Alguien que lleva una vida fundamentada en estos tres pilares. Gloria al Señor. Todas las demandas bíblicas del Antiguo Testamento apuntan a esos tres. Cada vez que se levantaba un profeta, un hombre de Dios, apuntaba, señalaba a las falencias de Israel en esas tres áreas. Siempre, a lo largo de toda la Escritura, no puedo citar todos los versos porque si no salí mal ahora. Pero siempre están ahí, siempre. Solamente en los Salmos hay más de 50 referencias con respecto a la verdadera oración. Escucha la oración de mis labios sin engaño. La demanda de los proverbios, entre ellos destaca: el que aparta su oído de la ley, su oración es abominable. El Nuevo Testamento no lo hace nada mal, porque hablándole al hombre casado le dice que si se lleva mal con su señora, hasta su oración tiene estorbo. La oración, enfocado en la oración, siempre va a haber una demanda con respecto a orar. No sé si han leído los pasajes de Isaías capítulo 1, versículos 15, 16, 17, 18. Hasta aquí, por los labios de Isaías, la voz del Señor para Israel. Hasta aquí sus solemnidades. No voy a prestar atención a la multitud de sus oraciones. Primero arreglen sus cuentas. Y ahí está el verso que no sabemos. Venid. Luego dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Para qué vamos a hablar de las demandas hacia el ayuno? Porque la voz de los profetas llegaba a ser hasta insultante al corazón de los religiosos con el ayuno. El que más se destaca es Isaías nuevamente, en el capítulo 58. El verdadero ayuno. ¿Qué era el verdadero ayuno? No una huelga de hambre, no una abstinencia de alimento, no parte de una dieta. ¿Qué es un ayuno verdadero? Desatar las ligaduras que tengo con mi hermano, desamarrar todas las problemáticas que tengo con mis vecinos. ¿Y después qué se hace? Bueno, después haga la comida, prepare su alimento y una vez que lo tenga hecho, lléveselo al necesitado. Ese es el ayuno que exige Jehová. Puede llegar a leerlo en la casa, Isaías 58. ¿Para qué vamos a hablar de los necesitados? La caridad, la limosna, la expresión de amor manifestada en acto para con otro. Si usted no lo sabía, Dios siempre estuvo al lado del pobre. Dios siempre se puso del lado del necesitado. Dios siempre se puso del lado de aquel que carece, del que tiene necesidad. La primera normativa, cuando Israel puso un pie en Canaán, se detuvo la marcha y la expresión por los labios del que estaba delante fue la siguiente: aquí ustedes cosecharán sus propias tierras y tendrán fruto y ganancias de esta. Pero así dice Jehová, no lo cosecharán todo, dejarán parte para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para todo aquel que necesite encontrará parte en cada uno de sus campos. Así lo ha dicho Jehová. Porque Dios siempre está del lado del que necesita. Usted sabe que el corazón es egoísta, muy egoísta. Y hoy día en estos siglos nuevos más aún se nota, si ya usted compra una sopa y la sopa es para uno. Creo que me entiende, ¿cierto? Compartir, dar, extender la ayuda. Uno de los reclamos sociales más fuertes fue el del profeta Amós. Por eso viene el sacerdote y lo echa. Amós, sale de aquí, ándate a predicar por otro lado. Devuélvete a tu tierra, campesino. Claro, porque los del altar se habían enriquecido y los que le seguían también. Entonces el profeta le dice, ustedes están incluso vendiendo a sus propios hermanos al precio de un par de zapatos.
Por 3 cosas, aún por la cuarta, Jehová no revocará su castigo sobre vosotros. Increíble, ¿no? Increíble. La caridad, la piedad se expresa a través de estos 3 pilares. Se expresa así. En el siglo del Señor, en el primer siglo, en la época del Maestro, todos los pertenecientes al templo, sacerdotes, ancianos, doctores de la ley, intérpretes, partidos políticos por montones, fariseos, escribas, saduceos, herodianos y otros habidos y por haber. Todos ellos expresaban la piedad, vivían la piedad, pero la vivían cínica e hipócritamente, la manganada de falsos. Falsos como ellos, solo cínicos para expresar la piedad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando apareció el Nazareno. Gloria al Señor. Hasta cuando aparece el Maestro. Y el Maestro viene con esta palabra que cala hondo, que es un verdadero aguijón en el corazón de los falsos espirituales y de los religiosos. Y si usted no ha leído la gran expresión del Sermón del Monte, yo lo invito a leerlo. Si no, por lo menos abra Mateo 6 y échele un vistazo y ayúdeme, por favor. En medio del Sermón del Monte, tras las bienaventuranzas y de explicar que sus mandatos no solamente están a la par de la ley, sino que son superiores en cuanto a ética y moral, les habla con respecto a la piedad. Ahí en Mateo capítulo 6 empieza Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. ¿Hablando de qué? De la vida en piedad. No, y acá saca la metralleta, el fusil, la K-47 y reparte balazo. Y agárrate, ponte el cinturón también, que a uno de nosotros nos llega. Parte de inmediato con la caridad, con la expresión de dar, porque el amor verdadero se expresa en gesto y no con simples palabras. De hecho, amor es dar. No dar de lo que sobra, dar de sí mismo. Porque de tal manera amó Dios que ha dado. Amó y dio. ¿Qué dio? ¿Cualquier cosa? De sí mismo. Pero ellos les gusta dar, pero les gusta dar para ser vistos. ¿Cómo les gusta dar? Pero ojalá lo vean todo. Ojalá salga publicado. Ojalá salga en TikTok. Ojalá los fotografíen y lo suban a Insta. Ojalá puedan verlo todo a través del Facebook. Que todos vean lo que doy. Cuánto doy y cómo lo doy. Que todos vean, por favor. Si hago algo, mi pastor, vine a cambiarle las ampolletas a la iglesia. Yo fui, papito, yo fui. Pastor, vine a hacerle aseo a la congregación. Cuando antes llegaban los hermanos a hacer aseo a la iglesia. Sí. Gloria al Señor. Si sé, más de algunos diría, estaban preciosos los cánticos. En la semana compartía y estaba mi esposa ahí también. Cada vez se me reduce más el grupo de donde andamos en la iglesia. Quizás debe ser por lo denso que ando. Pero hoy día todos dan para ser vistos. Muchos salen a repartir café, comida, los necesitados. Gloria a Dios, qué lindo. Pero no lo publiqué. Pero es para que vean, que no vea a nadie. Si va a compartir algo, délo de corazón. No le diga a nadie más lo que usted hace. Si va a dar algo, délo.
Cierre sus labios y dé nomás, tranquilo, en silencio, en anonimato. Lo que hace esta mano no tiene por qué saberla esta otra. Hágalo en silencio. Hay un Dios que ve en lo secreto. Hay un Dios que ve lo que se hace en silencio. Ese Dios termina dando recompensas en público. El maestro es más fuerte que yo. Él los llama hipócritas. Nos cuesta dar. Tenemos más de lo que pedimos. Tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos más de lo que merecemos. Se la repito, ¿no? Tenemos más de lo que pedimos. Tenemos más de lo que necesitamos. Y tenemos más de lo que merecemos. ¿Por qué nos cuesta dar? ¿Por qué nos cuesta bendecir? Se nos olvida hasta traer 1 kilo de mercadería para apoyar a nuestros hermanos. Somos indolentes con el necesitado. A veces pasan desapercibidos delante de nuestros propios ojos gente que tiene necesidad. No vamos a hacernos ni más ricos ni más pobres por dar. La verdad es que podemos regalar 5 pares de zapatos y aún así no seguimos descalzos. Tenemos ropa de recambio. Tenemos para compartir con muchos. Alguien me dijo, pero pastor, mi outfit. Hay que actualizarse. ¿Cómo nos cuesta dar? El generoso pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. Isaías, otra vez, 32:8. Jesús y la oración. Estos sí, pues, estos se paran, estos oran públicamente, estos oran en voz alta para que toda la gente diga, ¡ay, pero, oye, el hombre, qué hombre tan bueno para orar, Dios mío! Y oran en las esquinas, oran para ser vistos. Hoy día no es así, no se paran en la esquina, pero les dan la oportunidad para orar en la iglesia. Y lo tienen media hora orando ahí. Usted dirá, ¿está en contra de la oración larga en la iglesia? No, pero es que ese mismo que ora media hora en la casa está pasado en Netflix. Por favor, que esa media hora se exprese también en su intimidad. Y la vida en oración se nota. La vida en oración se percibe. La vida en oración se siente, no llega cabizbajo, bajo abrazo, pidiendo la oración, pidiendo ayuda, un día triste, un día alegre, medio bipolar. No, la vida de oración se nota. Pase a orar por la ofrenda y se acuerda de los de Ucrania, los de Nepal, los de Afganistán, de los hermanos en el Congo, los misioneros en Sudáfrica, y así lo tienen. Y había que orar por la ofrenda. ¿Por qué? Porque aparentan algo que en realidad no tienen y tratan de expresar algo a los demás que realmente no viven. El Señor les dijo, no piensen ustedes que por sus palabrerías, que por la verborrea que usan van a ser escuchados. No estés copiando la oración de tal o de cual, no uses las palabras de otro, con tu lenguaje, con tu sencillez, con la expresión de tu corazón. Ábrele tu intimidad y conversa con el Señor, el Dios santo, el Dios de Israel, el Dios glorioso, el gran yo soy, desciende de la altura para hablar directamente con nuestra alma, así simplemente como somos, sin ningún tipo de ornamentación, servicio, ni cánticos especiales. Dios desciende ahí en la intimidad de la pieza para hablar directamente conmigo y contigo. Y acá el sedazo se aprieta más. Aquí no queda ni uno, pero. O sea, si malos para dar, malos para orar. ¿Para qué vamos a hablar del ayuno? Alábalo.
Y el reclamo del Señor a los fariseos era lo mismo. Estos ayunaban y no se lavaban la cara, andaban famélicos. ¿Qué te pasa, consiervo? No. Llevo 6 días en ayuno. Y así hay locos en nuestra iglesia, pastor. Vengo ayunado para que me use. Locos que se graban por YouTube. Mis 40 días de ayuno en el cerro y se graba por YouTube. Y ahí estaba en los videos, día 14 y sale dentro de la carpa así. No, y en la cámara se le nota el termo y el mate atrás, pero no importa. Pero pastor, es que yo ayuné 4 días, ¿y a quién le importa? Pastor, yo llevo 7 días en ayuno, ¿y a quién le interesa? ¿Alguien más debe saber? Es usted y Dios, es usted y el Señor. Es su consagración, es su búsqueda, es su alma, es su corazón. Nadie más tiene que saberlo. Hay un Dios que ve el anonimato, hay un Dios que ve el silencio, hay un Dios que ve todo aquello que se hace en las 4 paredes de la intimidad de tu casa. Ese Dios es que termina recompensando públicamente todo aquello que tú haces. En lo secreto. La piedad se expresa a través de estos 3 pilares fundamentales: oración, ayuno y caridad, la limosna, el compartir, el dar con otros. El mayor ejemplo de ello, ¿quién cree que fue? Jesús de Nazaret. ¿O usted pensaba que era otro? ¿Quién mayor ejemplo en oración? En Marcos capítulo 1 y 12 nos señala un día. El evangelista nos cuenta un día en los zapatos del Señor. En la mañana recorre la ciudad, sanando enfermos, echando fuera demonios, entrando en la sinagoga, estudiando, compartiendo, enseñando, sanando. Después sale a sinagoga, entra a la casa de Pedro, sana a su suegra, saliendo se va de nuevo a repartir sanidad, bendiciones, predicando la palabra. Se hace de noche, dice el evangelista, y siguen la misma, predicando, sanando, restaurando. Y cuando llega la noche, como nosotros, cansados, con los pies hinchados, botados de tanto hablar y predicar, en vez de tirarse en el box spring que tenemos en la cama ortopédico, el maestro toma su alma y su corazón y se manda a la cima del monte para ir a buscar en oración, cuando era aún de madrugada, el rostro de su padre. Ejemplo de oración que saca el cansancio por tener contacto, comunión, intimidad con él. ¿O usted tiene otro ejemplo de ayuno mejor que el del Señor? Nómbreme al predicador que sea, nómbreme al hombre que sea, nómbreme a la persona que sea. No hay nadie que marque el ejemplo en ayuno como el de mi Cristo. Porque Él no ayuna en la casa. Él no ayuna bajo un techo. Él no tiene la posibilidad de acostarse. Él siente físicamente los más de 30 grados en el día y los menos 14 grados en la noche. Él lo siente. Él no lleva cantimplora, Él no lleva agua. Él no tiene dónde estar. Más el asedio satánico, que en sus últimos días del ayuno van simplemente para torturar su mente y su alma. Él aún frente con todo eso sale victorioso, y cuando entrega el ayuno no abre el refrigerador ni busca una olla, es atendido directamente por ángeles. Ese es mi Cristo, marcando a nosotros precedente de cómo es una relación íntima con el Señor. ¿Y qué mayor ejemplo de dar? Porque cuando tiene compasión de la multitud, en vez de despedirlos, prefiere darles de comer. El muchacho llega con Andrés, discípulo del Señor,
con esos 5 panes y 2 peces. Los toma, da gracias y comienza a repartir. Y mientras se reparte, se alimentan todos de sobra, comían cuanto querían. Las sobras de los alimentos llenaron 12 canastas, una para cada apóstol, pero no eran 12, eran 13. ¿Y el Señor? ¿Y la canasta del Señor? Porque Él reparte cada gajo de la naranja sin pensar quedarse con uno. Ejemplo es el Señor. Él llevó una vida de piedad. Él llevó una vida marcada de piedad. Tanto así que el Nuevo Testamento presenta en su teología la piedad expresada en 3 pilares. Y el mayor ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento en una persona es Cornelio. Y aquí recién empieza el mensaje. Porque cómo le hablaba de Cornelio que era piadoso y usted no sabía lo que era piedad. Porque Cornelio se dice en Hechos capítulo 10, era temeroso de Dios y piadoso. No solo temía a Dios, sino que era piadoso. No solo estaba presente en los momentos de adoración, era piadoso. Si la gran verdad es que los evangélicos hoy día somos pura bulla. En la iglesia de pronto mucho amén, mucho gloria a Dios, mucho aleluya, pero nada de piedad. Y el apóstol Pablo claramente dijo que en los postreros días, en esos tiempos peligrosos, se levantarían hombres que tendrían apariencia, pero negarían la eficacia de ella. Tienen cara de que son buenos de orar, cara de que ayunan, cara de que dan, pero son así, duermen con un puñado de arroz, no se le cae uno. De orar cuando vienen a la iglesia y de ayuno, bendito Dios, cuando el pastor organiza una cadena en la iglesia y se anota de los primeros. Cristo vive. Lucas nos dice en su crónica que Cornelio oraba, nos dice que ayunaba. ¿Dónde dice que ayunaba? Ahí, pues en el capítulo 10, verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno. Ahí está, ¿eh? Ayuno, oración, y las limosnas de Cornelio eran conocidas en todo el pueblo. Todos sabían que él era un hombre generoso. Expresa la piedad, vive la fe, vive el evangelio, porque evangelio es piedad. A la piedad se le deben añadir los otros elementos: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor, se le añaden a la vida de piedad. No sé si me va siguiendo, si entiende hacia dónde apunta esto. Cuando hay un hombre que expresa la piedad, y quiero que le preste atención, si ya estoy concluyendo, no se preocupe. Yo 75 minutos. Cuando Cornelio vive esta vida de piedad, mire lo que dice el verso 4, quiero que usted lo lea. 10:4, dijo Paco Rabán. 10:4. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le responde el ángel a Cornelio diciendo, ¿ya? Prácticamente le dice, tu vida piadosa. ¡Ay, qué linda frase! ¡Qué linda frase! Tu piedad es la que ha. Eso es lo que llega delante de Dios. Eso es lo que realmente llega delante de Dios. Hay iglesias en donde los amenes son pero matados y hay personas que quedan pero roncas de tanto gloria a Dios. ¡Amén! ¿Y para qué vamos a hablar de otros predicadores igual que tan cierto?
Pero ¿qué es lo que realmente sube delante del Señor? ¿Qué es lo que llega a su trono? ¿Qué es lo que llega a su presencia? ¿Qué cree que es? La vida en piedad, la vida de un hombre piadoso, sus oraciones, su consagración, su ayuno. Eso llega a Dios. Y lo que es capaz de hacer con otro, eso es lo que llega a Dios. Eso es lo que llega al altar de Dios. Eso es lo que llega de verdad delante de Dios. Eso es lo que llega. No mis ojos cerrados, no mis manos arriba, no cuánto pueda simular decir de otros o las lenguas que me aprendo de memoria y repito en la iglesia, o lo que me aparente o lo que crea hacer delante de los demás. ¿Qué es lo que sube? La vida de piedad, la vida piadosa, oración, ayuno y el amor para con el prójimo. Y ojo, que no solo sube, sino que queda para memoria. Y eso es impactante. Y no es que quede para memoria para el Señor, porque que a Dios se le olvidan las cosas, tiene que estar anotándolas. No, queda como un memorial para la eternidad. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras con ellos continúan. Quedan para la eternidad plasmada. La vida de un hombre piadoso queda marcado para la eternidad. Y por eso sucede lo que sucede. Dijo Gary, ¿qué sucede? Yo le resumo en 2 minutos el capítulo 10. Cuando hay un hombre que vive la fe así, Dios se pone de pie. Y mueve a quien haya que mover. Y toca a los que haya que tocar. Primero manda un ángel directo a Cornelio. Después toca a Pedro. A Pedro se le sale una visión, un éxtasis. Y comienza a ver alimentos impuros, mata y come. Dale nomás. Mas, Señor, soy intachable en esto, jamás he comido cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo he purificado. ¿No entiende? Dios toca a otro personaje para que le aclare las ideas. No, oye, bruto, no se trata de alimento, se trata de expandir la palabra. El mensaje no es solo para nosotros, es para los demás. Cornelio era romano, extranjero, foráneo, exógeno a Israel. Necesita oír el mensaje. Y Dios tuvo que tocarle el corazón y la vida de Pedro para que éste se levantara. Tomó una embarcación, partió a la ciudad, llegó donde otro hermano porque no sabía dónde vive. Llévame acá donde está. Llega Pedro, toca la puerta de Cornelio, abre él. ¿Quién eres tú? Soy Pedro, y Dios me amonestó para venir a decirte lo siguiente. Y comienza a predicarle la palabra a Cornelio. Cuando está predicando el poder de Dios, corta las ataduras y el Espíritu Santo desciende. Cornelio dice: calmado, Pedro, deja traer a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a los que están en la casa, aleluya, a mis servidores, a todos. Y cuando estuvieron todos presentes, la casa entera fue llena del mover del Espíritu. Todos se bautizaron. La vida de Cornelio fue empapada de la gracia de Dios. Eso hace Dios con un hombre. Eso hace Dios. Mueve a quien haya que mover, toca lo que haya que tocar, ministra a quien haya que ministrar, con tal de bendecir a ese hombre y a esa mujer que expresa la fe de manera piadosa. Aleluya. Mira lo que vengo a decirte en esta tarde. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, comparte con el otro. Aleluya. Trabaja en amor, en servicio. Oh, gloria al Señor. No importa cuán duro y difícil sea el momento que estés viviendo, dobla esas rodillas paralizadas, sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo. Comparte con otros, aleluya, conságrate para tu Dios, que más temprano que tarde el Dios de Israel se levantará y accionará a lo suyo. No verás ángeles, querubines, serafines, tocarán ministros, pastores, evangelistas, enviará cuervos si es necesario, con tal de levantar, prosperar, sanar, restaurar, bendecir tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Eso hace Dios con un hombre que vive la piedad. ¿Cuántos quieren levantarse como Cornelio hoy día? Pero de verdad, ¿cuántos quieren levantarse como Cornelio? Usted dice: mi casa está deshecha. No te canses de orar. Mi hogar está deshecho. Busca en ayuno la bendición para tu familia.
Y mientras tenga la oportunidad de dar y compartir, da y comparte. Sé generoso. Aleluya, estas cosas suben delante de Dios y quedan para memoria. Dios no solamente lo hizo con Cornelio, lo hizo con tantos otros que vivieron la fe, que vivieron el mensaje. Esto no es ponerse corbata dominical y llegar a la iglesia, esto es vivir la palabra. Un hombre piadoso es respaldado por la gloria del Señor. Ponte de pie, por favor, para orar. Ahora con sinceridad, eres tú y el Señor, con sinceridad. Puedes cerrar tus ojos y dile, estoy falto de oración, Señor. Sí, Padre, ahora me doy cuenta que he vivido tantos problemas. ¿Por qué te he dejado de lado, Señor? Enséñame a ser generoso, a compartir, a dar. Enséñame a ser como tú, mi Rey. Pero quiero que la misma bendición de ese varón Cornelio, esa misma bendición repose sobre todos los míos. Que la bendición de ese hombre esté también sobre mi casa. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar a los míos. Pueda tocar a mi familia, pueda libertar a mis hijos. Aquí, Padre, como Cornelio, Señor, insistiremos en la oración, insistiremos en el ayuno, insistiremos en el clamor, Señor, buscaremos tu rostro. Nos volcaremos a ti, Padre amado. Y creemos, Señor, creemos que tú derramarás grande bendición. Fortalezca las rodillas paralizadas. Bendiga los corazones, Señor, aleluya, que se han olvidado de ti. Ministre las vidas, Señor, que han caminado por el egoísmo. Enséñanos a ser como tú, mi Rey. Gracias por esta tu palabra. Gracias por este tu consejo, Señor. Creo que nuestra conciencia y nuestro corazón es ministrado. Su bendición con nosotros. Si alguien llegó enfermo, reciba sanidad. El cansado recibe nuevas fuerzas. El triste es coronado de alegría. Y su pueblo es bendecido. La iglesia es bendecida. Para la gloria de nuestro buen Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Levante sus manitos. La gloria del Señor. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor. ¿Por qué no le da la mano a su hermano? Lo bendice. Sigamos adelante, diga. Luchemos juntos como Cornelio. Busquemos la bendición del Señor. Gracias, mi pastor David. Gracias, iglesia querida. Dios le fortalezca en gran manera. Sirve mi vida
espacio si no lo llenas tú, Jesús. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Oh, jamás, jamás podría olvidarte de tu amor. Yo jamás, jamás podría dejarte. Yo jamás, jamás podría olvidarte. No, Señor, yo jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorifiquemos al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.